para empezar este tejido, lo que yo hice es coger 5 colores de cuerdas diferentes, básicamente para que ustedes entiendan perfectamente cómo se van moviendo las cuerdas. Pero ustedes pueden elegir los colores que quieran, si quieren elegir solo un color o como gusten. Entonces, empezamos. Vamos a coger la cuerda central, ¿sí? Ojo, importante, yo coloqué una barrita y los coloqué con el nudo alondra, ¿sí? Para que se me mantengan sujetos todas las cuerdas. Entonces ya tenemos sujetos las cuerdas con el nudo alondra y ahora sí empezaremos a hacer. Cogemos la cuerda central, que en mi caso es la quinta cuerda, y tenemos 2 cuerdas. Cogemos esta de aquí, la que está más a la derecha, y la pasamos a la izquierda. Listo, ya tenemos el primer paso. Ahora, esta cuerda de aquí, la que vamos a ir moviendo, que será nuestra cuerda guía, ¿sí? Yo le voy a llamar cuerda guía. Esta cuerda guía la vamos a pasar por debajo de la cuerda gris. Listo, va por debajo. Ahora, sobre la cuerda morada. Ahora, por debajo de la cuerda morada, que ya está. Ahora, sobre la cuerda rosa. Así. Por debajo de la cuerda rosa. Sobre la cuerda verde. Por debajo de la cuerda verde. Sobre la cuerda blanca. Y por debajo de la cuerda blanca. Listo, la primera cuerda pasada. Como ven, pasé una sobre, una por debajo, una sobre, por debajo. Así es como vamos a hacer todo el tejido. Cogemos la siguiente cuerda, muy importante coger las cuerdas en orden. Cogemos la siguiente cuerda, que es la cuerda morada. Ahora esta será la siguiente cuerda guía. Vamos a pasarla por debajo. ¿Por qué? Porque esta cuerda guía de acá, la gris, la pasamos sobre la primera cuerda gris que estábamos empezando a hacer el tejido, ¿sí? Entonces ahora por debajo, porque siempre vamos a intercalar. Ahora la siguiente, sobre, como vemos aquí, está sobre la cuerda guía, ahora por debajo. Ahora sobre, ¿sí? La siguiente por debajo. Ahora sobre, está aquí sobre, esta cuerda guía está sobre, ahora por debajo. Ahora sobre y ahora por debajo. Como ven, tenemos aquí ya las 2 cuerdas guía. Como ven aquí, la cuerda guía gris está sobre la cuerda blanca y la siguiente está por debajo. Entonces la tercera al final nos tendrá que quedar también sobre, ¿sí? Para ir intercalando. Ahora vamos a ver que nos va a quedar sobre, como ya verán. Entonces continuamos haciendo, esta vez sobre, porque ya aquí la cuerda morada ya va por debajo. Entonces esta vez sobre y así continuamos haciendo. Miren, como ven, me quedó esta cuerda morada sobre la cuerda blanca, ¿sí? Entonces sobre, por debajo, sobre, y así continuamos haciendo hasta llegar a la última cuerda, que es la cuerda blanca. Continuamos haciendo con estas 6 cuerdas lo mismo que hemos estado haciendo con estas. Listo, como ven ya están pasadas todas las cuerdas, hasta la última, ya está aquí. Ahora lo que vamos a hacer es unir todas las cuerdas para que se nos vaya formando ya el tejido. Y así es como nos queda. Un consejo, no apretar tanto las cuerdas, ¿sí? Dejar un poquito flojito para que les quede mucho mejor este entretejido y se vea mucho mejor, ¿sí? Y ahora bien podemos dejar el diseño así, como vamos a ver a continuación algunas imágenes como estas, que está este tipo de diseño. Y como ven en este frasquito también que lo hice y les tengo un tutorial preparado para que aprendan a hacer este frasquito y utilicen el diseño que estamos viendo a continuación. Les dejo por aquí arriba el link para que vayan a ver ese frasquito, para que sepan cómo utilizar este tipo de tejidos. Ahora sí, vamos a hacer la segunda parte por si quieren darle un toquecito más. Para esto, una vez que ya hemos terminado, ya tenemos, como vimos, la última cuerda aquí ya entretejida, vamos a hacer la segunda parte. Vamos a coger la siguiente cuerda, la primera cuerda, que es esta de aquí, en mi caso es la gris.
Como vemos aquí ya tenemos las dos grises, entonces ahí también ya comprobamos que ya terminamos con todas las cuerdas. Cogemos la gris y vamos a volver a hacer lo que hemos hecho arriba, en la primera parte. Entonces vamos a coger la gris y vamos a pasar sobre la cuerda morada. Ahora por debajo, ahora sobre, por debajo, sobre, por debajo, sobre y por debajo. ¿Sí? Listo. Pasada la cuerda. Ahora vamos a coger la cuerda de la parte izquierda, que es la cuerda gris, es esta de aquí. Pero esta vez vamos a pasarla por debajo, ¿sí? Entonces pasamos por debajo, sobre y volvemos a hacer lo mismo. Sobre, por debajo, esta va sobre, esta por debajo, esta sobre y aquí terminamos por debajo. ¿Sí? Listo. Listo. Ahora seguimos haciendo otra vez lo mismo. Cogemos la siguiente cuerda, recuerden coger las cuerdas en orden, ¿sí? Y vamos sobre, por debajo y haciendo exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Vamos a coger la siguiente cuerda y recuerden pasar la primera cuerda, esta de aquí, que es la siguiente que tenemos que coger, por debajo, ¿sí? Así, por debajo. Y ahora sí, hacer lo mismo, sobre, por debajo, sobre, por debajo. Y así vamos haciendo con todas las cuerdas, cogiendo primero una de la derecha y después una de la izquierda. Si no estás suscrito aún, puedes hacerlo en el botoncito rojo de ahí abajo para que estés enterado de todos los videos que macramé que vaya subiendo. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo un poquito más para que no nos queden estos agujeritos. Y mira qué bonito nos quedó este diseño, ya juntamos todas las cuerdas, así que ya lo tenemos terminado. Ay, por cierto, si quieres conocer más trucos de macramé, haz clic en este enlace de aquí para que los vayas a ver. Y si quieres utilizar este diseño como tapiz, puedes colocarle aquí en las puntitas, donde ya se termina, en las puntitas, una gotita de pegamento instantáneo y te quedará fijo y no se te moverá ni se te desarmará. Pero yo enseñé a hacer este tejido más para que puedan hacer en otros tipos de diseños, como el del frasquito que les enseñé. Y recuerda que si aún no estás suscrito al canal y quieres seguir aprendiendo más truquitos de macramé, puedes suscribirte ahora mismo en este botoncito y estarás enterado de todos los videos que vaya subiendo. No olvides también activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Y no te pierdas de este video que está buenísimo, que también doy más truquitos de macramé. Así que nos vemos por ese video.